Y este es un proceso que inicia en 2013. 2013. 13, sí. 13. Donde se debate, a ver, la parte actora denuncia que se le deben entregar las escrituras de una propiedad. La parte demandada dice, nosotros no tenemos que hacerlo porque ustedes no nos han pagado. En ese momento lo que se viene es una reconvención, que creo que es lo más interesante de este inicio, que para eso ya era 2017 y con esta reconvención dicen, ok, páguenos a nosotros toda la deuda. Era 84,000. Sí, 84,000. A eso ya creo que tenemos que ir desglosando primero, y es el hecho de que en la casa fueron alrededor de $100,000, se fue pagando, pero tenía una tasa de interés legal del año. Entonces todo ese interés era el que se iba acumulando y eso no pagaba. Se acumula y se paga. Entonces fue todo este proceso hasta que el día de la audiencia, que si no estoy mal fue un 17 de diciembre del 25 del año pasado. Sí. Llegó, la persona tenía $40,000 de deuda de la casa y $48,000 de deuda de intereses. Esa parte, y bueno, al final el perito se refería justo a esto, hasta el cálculo exacto de los intereses. Exacto. Entonces, es más, hasta el perito corrigió un error matemático que existía que hubo en la audiencia previa con el perito previo. Y lo más interesante de todo es que el abogado reconvenido, el que demandó originalmente, nunca atacó a cosas realmente pertinentes, sino atacó al cálculo y atacó a que supuestamente no se estaba siguiendo lo de la sentencia previa porque se había corregido un error. Pero la cosa es cómo el perito hubiese hecho, perdón que te interrumpa, cómo hubiese hecho un cálculo si ya en la sentencia había un error, hubiese sido más bien es mucho mejor un poco profesional de la perito. Error. Pero al final el error fue subsanado entre lo mismo. Sí, porque, claro. Pues te explicó detalladamente. Hubo dos peritos anteriores que eran aquellos que al final tuvieron el error con un cálculo mal de un número, que fue un error de tipeo, al final es subsanable. Correcto. No era algo de fondo, o sea, más bien era una cuestión que luego lo interesante, que bueno, vamos a seguir hablando. Ahorita vamos a entrar a la parte crítica también ya en honor al tiempo, que tenemos que concluir por el tiempo que se nos ha asignado, pero la parte crítica de esta audiencia, y sobre todo quiero empezar diciendo que me molestó quizás hasta un punto el interrogatorio, el contrainterrogatorio que se le hizo al perito, porque las dos partes omitieron cuestiones tan vitales. Como la perito hubo una parte en la que aceptó, evidentemente no tácitamente, pero se dio a entender, y hubiese sido una buena pregunta, que ella tuvo acceso al expediente, que no solo recibió el impulso judicial, sino que ella había recibido, de hecho creo que conocía muchos detalles del caso. De más. Entonces me parece que esa pregunta se la omitió por parte del en el contraexamen, y me parece que esas cosas son graves. Debió atacar el sesgo de contexto. Tenía un sesgo de contexto, de confirmación. La sugestión, partió del sujeto a la prueba. Y es justo lo que vimos en clase. Exacto. El tema del problema del peritaje. Y no, yo creo que más que esto, tienes un perito enfrente, ataca su método, su formación. Bueno, nada más. No hicieron nada de eso. O sea, todo el ataque en realidad no tuvo sentido. Se le objetó la pregunta que no. Sí. Porque inicialmente no era una pregunta, era una afirmación. Incluso fue muy hostil también hasta cierta parte. Sí, eso fue una locura. Poco profesional. Algo que yo hubiera aceptado es que el abogado atacara, bueno, primero de una manera un poco más formal, porque era muy exaltado en la audiencia, hay que decir eso. La jueza se lo dijo. Sí, en vez de atacar al contenido, a las cosas que el perito decía y encontrar errores, tal vez el margen de error, las cosas que se equivocaba, en vez de eso lo que hacía era atacar a un error que ni siquiera tenía que ver con ella, o con la perito, o con su trabajo, sino con algo previo, a un perito que no tenía que ver con ella. Y cabe recalcar que el abogado de la contraparte ya había hecho esto algunas veces, había secretado 2 peritos antes y el proceso se seguía dilatando, y la jueza se lo dijo en un momento como que ya basta de seguir llamando más peritos y más peritos, porque es un proceso que va a años, y aparte le está costando evidentemente a la función judicial llevar este proceso cada vez solo por un tema de forma más no de fondo de los peritajes. Entonces creo que eso. Sí, no, y como para cerrar un poco la duda de qué pasó con esta audiencia, bueno, al final hubo una fase que se les permitió mediar a las partes. Conciliación. Sí, una conciliación. Estuvo bien de la cosa que impulsó la... Eso fue raro, porque se supone que la conciliación debería darse, en este caso, hacer un procedimiento ordinario en la etapa preliminar, en la que se sanea el proceso, pero la jueza, evidentemente por todo lo que comentamos, lo hizo en etapa de juicio para tratar de llegar a algún acuerdo entre las partes. Entonces también eso fue interesante de anotar. O sea, eso, y al final
no se llegó al acuerdo, por lo que el indicio, según a lo que dijo la jueza, la sentencia va dirigida a pagar el completo de este monto, Que son los 84.000. que son $84.000 que encima están perdonando el retraso que sería para ya fecha de enero. Exactamente, o sea, no siguen corriendo los intereses, sino que los cortaron en un punto. Claro, en octubre cortan Se cortaron los intereses y no se está contando lo que es noviembre. Exactamente. Se están perdonando estos meses. Creo que ya es una ayuda eso, o sea, se nota que esa parte sí quiere llegar a un acuerdo y solucionar rápido, pero digamos que falta también, o sea, en un acuerdo evidentemente deben haber dos partes que Claro, quieren tampoco impulsar esto. hacer lo que hizo la parte reconvenida, que al final solicitaban, ok, nuestra propuesta son $30.000, Es que una no locura. cubrían nada al Es una final. locura. Eso entiendo por qué el otro abogado decía que era un insulto. Entonces, Sí, porque ese fue un comentario. Y algo que siento que es lo que va a pasar